Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Le vamos a contar todo lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, comenzando con lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus, porque esta semana se han registrado poco más de 100 casos positivos de COVID. Esto tiene que ver con los testeos que ahora se hacen en el nuevo centro de control COVID, allí en los consultorios amarillos, que se analizan algunos, los testeos rápidos en un laboratorio del hospital, otros siguen yendo a Central Lab. Así es, los consultorios amarillos, que ahora son este centro de asesoramiento y atención médica que funcionan en el mismo lugar y que tienen el 315.000 como número de teléfono, porque ahora todo está centralizado ahí, ya no hay desde esta semana seguimiento telefónico, ya no existen esas cuadrillas. Esta semana tuvimos algunas particularidades en relación a la COVID. Por ejemplo, estuvimos a punto de pasar a fase 4, pero ustedes saben que el análisis que hace provincia y que anuncia todos los martes corta los sábados, y para el sábado no llegamos por 50 casos, dijo el secretario de Salud Daniel Creus, a cruzar la fase 3. Todo indica que es probable que lo hagamos la semana que viene, habrá que esperar. Esta semana tuvimos un mínimo de casos activos de 65 y llegamos al fin de semana superando los 100 otra vez. Así es, 103 casos positivos exactos en los últimos 7 días, 6 decesos, que sigue elevado, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de casos positivos en relación a los fallecidos que tuvimos estas semanas. Es casi uno por día, claro. No deja de ser alto ese número, y a la vez avanza también, Rafa, el operativo de vacunación en el Club de Jubilados. Así es, avanza la campaña de vacunación. Esta semana tuvimos desde el miércoles la vacuna libre para mayores de 30 años y a partir del viernes para todos los mayores de 18 años. Es decir que estamos a partir de ahora en situación de vacuna libre para todos y todas, digamos, con excepción de los menores de edad. Ustedes saben que hay vacunas que tienen que ser autorizadas para menores de entre 12 y 17 años, que ya convocaron a la inscripción, que van a tener prioridad aquellos menores de edad de entre 12 y 17 que tengan factores de riesgo, pero desde ahora todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires que hayan cumplido los 18 años pueden vacunarse sin turno, sin inscripción, con solo ir al vacunatorio. Te cuento algunos datos de la vacunación. Esta semana San Pedro superó los 35.000 con primera dosis. Con primera dosis. A los más de 8.000, casi 9.000 con segunda, ya estamos rondando los 43.000 aplicaciones. Estos son datos que puede observar cualquier vecino en la sala de situación de la provincia de Buenos Aires. Hay otros datos que incluso hemos pedido insistentemente a través de La Opinión, a los que no hemos podido acceder. Hay una diferencia, ¿no?, en lo que respecta. Recuerden cuando empezó la vacunación en el hospital, cuando empezó a hacer el programa Vacunate, de que bueno, hay datos que la excusa, por decirlo de alguna manera, hay datos que no están porque los tenían en su momento los que estaban en el hospital. Nosotros hemos podido acceder a través de una investigación de que de esas 35.000 dosis que ya se aplicaron, de primeras dosis que se aplicaron, llegaron todas las vacunas. O sea, las cantidades que fueron entregadas a San Pedro es el número que figura en la sala de situación de la provincia de Buenos Aires que se aplicaron. Esas 35.000 que dice la sala de situación, tenemos certificado a través de diversas fuentes que coincide con la cantidad de vacunas que llegaron a San Pedro. Así es, más del 50% son de AstraZeneca Covishield, le sigue de muy cerquita también Sinopharm, la menor cantidad, poco más de 5.000, fueron Sputnik. Ahora, en las segundas dosis, y al menos a la información que nosotros pudimos acceder, hay una diferencia de unas 5.000 vacunas. Es decir, hay registros de que se aplicaron, como decía recién, más de 8.000, casi 9.000, y en los informes oficiales de la Secretaría de Salud del programa Vacunate se informaron que llegaron 3.700. Claro, hay que tener en cuenta también que las vacunas Sinopharm y Covishield no tienen segundo componente, sino que la misma vacuna se utiliza para la primera como para la segunda dosis, el mismo tipo de vacuna, quiero decir, no así con Sputnik V, que sí tiene segundo componente y es distinto al de la primera. Entonces son dos dosis que tienen, digamos, diferente tipo de vacuna. Ahora bien,
de Sputnik V es de la que menos segundas dosis se han aplicado. Totalmente, y es la gran preocupación que hay, Rafa, porque hay vecinos que se le están cumpliendo el plazo los 3 meses desde que se aplicaron la primera dosis y que tienen que aplicarse la segunda, y el segundo componente no está llegando. Y es importante esto que marcaste vos respecto de que, como el componente, y valga la redundancia, es distinto el de Sputnik, claro, se necesita que sí o sí esté ese componente. Hay una versión que indica que en la semana que viene, martes, miércoles, acaso jueves, podrían estar llegando algún lote de Sputnik V. Veremos, seguramente podremos llevarles la información en ese sentido. Hay que destacar, Emir, que en la situación de vacunación, esta semana volvió a aparecer esta distinción a partir de la vacuna libre de gente que llega al vacunatorio porque quiere vacunarse, y cuando le dicen que le van a aplicar una u otra vacuna, se levanta y se va porque no quiere, o porque no quiere aplicarse la Sinopharm porque dice que de repente no lo dejarán entrar a Europa o no sé qué, o porque es la Covishield, y como dicen que la Covishield te afecta y te pega y te tira a la cama 2 o 3 días, y dice no, mejor espero que esté cuando me toque la China, y se van como se fueron, por ejemplo, los miembros de la comunidad china de San Pedro, que cuando iban a vacunarse y les decían que le iban a aplicar Covishield, se levantaban y se iban porque ellos solamente querían ponerse la vacuna que se produce en su país de origen. Un montón de cosas que suceden alrededor de la situación de vacunación. Otra importante es que no hay una gran cantidad de mayores de 18 años que se hayan inscrito para la vacuna, y todavía, a pesar de que recién entramos en las primeras jornadas de la vacuna libre, no han sido muchos los que se acercaron a vacunarse. Hay toda una situación respecto de los jóvenes de 18 a 30 que seguramente las campañas deberán reforzar para generar las condiciones para que estén seguros de ir a vacunarse, o que entiendan que deben ir a vacunarse, ¿no? Y esta semana hubo novedades, Rafa, también en lo que respecta, y siguiendo con el tema salud, a la Clínica San Pedro. Así es, la Clínica San Pedro, recordarán ustedes que tiene nuevos dueños, son 3 personas, la cara visible y el más conocido es Nelson Suárez, pero hay 2 personas más, una de ellas es Alberto Herrera. Esta semana hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo muy importante, porque allí sí se presentó Nelson Suárez y se presentó como presidente del directorio, del nuevo directorio de la Clínica San Pedro, aunque no certificó, no acreditó su condición de propietario. Esta semana en Radio Cuarentena nosotros revelamos la historia de una clínica de Montegrande que se llama Sanatorio Modelo Estrella. En realidad se llama Instituto de Maternidad y Cirugía Sociedad Anónima, pero el nombre de fantasía es Sanatorio Modelo Estrella, desde donde empleadas administrativas nos contaron la situación que atravesaron desde marzo a junio bajo el gerenciamiento de Sadeic SRL, la empresa de la que Nelson Suárez dice haberse desprendido en enero de 2018, pero cuyo nombre y cuya firma está en los cheques que reclaman droguerías, médicos, gente que recibió cheques del Banco de Galicia de esta empresa firmados por Nelson Suárez, que carecen de fondos para ser cobrados. Eran cheques diferidos que, ustedes saben, funciona como una especie de crédito que toma quien lo libra, y que, como ven ahí, tiene fecha el 26 de marzo para cobrar el 25 de junio. El 25 de junio no cobró nadie, los cheques no tienen fondo, no pueden ser cobrados. Esto alertó, por supuesto, a trabajadores y trabajadoras de la Clínica San Pedro, que esta semana ya tuvieron una especie de primer despido. Hay al menos una empleada del área de laboratorio que, de palabra, verbalmente, recibió la novedad de que ya no tiene trabajo en la Clínica San Pedro. Era una empleada, entendemos, que tenía un contrato. En la audiencia, Nelson Suárez dijo que era una empleada con contrato a prueba y que no se lo van a renovar y que está en su potestad no hacerlo, pero también, bueno, generó un poco de preocupación. El jueves de la semana que viene hay una nueva audiencia, hay una nueva reunión, veremos cómo avanza la situación. Habían anunciado que en el 1 de agosto, que es domingo, o sea, en realidad el 2, que es lunes, iban a reabrir las puertas de la Clínica San Pedro. Todavía eso está demorado. Se comprometió Nelson Suárez con nosotros a que 48 horas antes de la apertura oficial, la reapertura oficial, la reactivación de la nueva Clínica San Pedro, así como la van a denominar, nos va a avisar y vamos a poder contarles a ustedes cómo viene el asunto. Lo estamos siguiendo de cerca. La semana que viene hay una nueva audiencia. Debo decir también que a nivel nacional el gremio de sanidad logró firmar finalmente la paritaria después de varios meses sin poder tener el debate, y muy demorado venía la situación. Firmaron, bueno, de hecho,
hubo un paro recientemente. Hubo un paro, sí, recientemente, y hubo varios reclamos porque no se sentaban, a pesar del compromiso que había firmado el año pasado, todavía no se sentaban a discutir paritarias para este año. Firmaron por un 45%, el primer 15% tiene que ser pagado con los sueldos de julio, es decir, ahora en agosto, y después hay 15% en septiembre, 10% en noviembre, 5% en febrero, y a partir de ahí recomienza el debate. Digo esto porque también le comunicaron a Nelson Suárez esta situación en el encuentro de la audiencia de este viernes en el Ministerio de Trabajo. En realidad fue una audiencia ante el Ministerio de Trabajo porque fue de manera virtual. Y llega el tren sanitario, Rafa, a San Pedro y a Gobernador Castro. Así es, lo anunció en exclusiva el secretario de Salud Daniel Creus en el marco de una nota que brindó esta semana en Radio Cuarentena. Dijo que venía la gente de región sanitaria para reunirse, para acordar las condiciones en las que el tren sanitario bonaerense, que es un tren que es de la provincia de Buenos Aires en acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Nación y que recorre las estaciones de trenes de distritos de la provincia. Va a llegar a San Pedro 12, 13, 14 de agosto, inclusive el 14 es sábado, y el 15 se va a ir a Gobernador Castro y va a ser domingo y lunes, 15 y 16 en Gobernador Castro. O sea, fin de semana trabaja. Fin de semana trabaja, sí, recordemos, va a venir un jueves a San Pedro, jueves, viernes y sábado a San Pedro, domingo y lunes 15 y 16 de agosto en Gobernador Castro. Hay así consultorios médicos, va a haber vacunación para completar el cronograma de vacunación, el calendario de vacunación habitual, y además va a haber no de coronavirus. Sí, va a haber vacunación de COVID. Va a haber vacunación de coronavirus COVID-19, así que durante esos días en San Pedro vamos a tener la posibilidad de vacunarse en el vacunatorio del Club de Jubilados con vacuna libre o con vacuna libre en el tren sanitario. Importante para Gobernador Castro, porque los vecinos de Gobernador Castro que quieran vacunarse tienen que venir a San Pedro. 15 y 16 van a poder vacunarse en el tren sanitario, que además tiene otras prestaciones médicas y va a tener personal para hacer estudios socioambientales, digamos, para personas que necesiten asistencia socioeconómica y social, para que puedan establecer sus problemáticas ahí para ver la posibilidad de la resolución, ¿no? Hace una semana, aquí en esta misma mesa, hablamos de todas las listas que iban a participar de las PASO, porque no quedaron muchas. Quedaron muchas, pero algunas las bajaron. Empiezo por esto, que eran 16 y finalmente son 17 las que se presentaron, porque también estaba la lista de Más Valores, que nosotros llamamos el Partido Celeste, del partido de Cynthia Houghton y cristianos evangélicos y cristianos católicos, que presentaron su lista y que tienen en San Pedro a el pastor evangélico Miguel Iglesias como primer precandidato a concejal. Era una lista que nos faltó la semana pasada, recién la conocimos esta semana. Sin embargo, de esas 17 ya tenemos un montón de listas que no fueron oficializadas. Por un lado, iba a haber internas en el frente Vamos con Vos, el de Randazzo, porque por un lado está el partido de Graciela Camaño con Verónica González a la cabeza, que presentó su lista, y Libres del Sur con Enrique Ferroni, por otro lado, presentó otra lista. Bueno, la de Enrique Ferroni fue bajada. Le dijeron en la junta partidaria del Frente Vamos con Vos que no quieren internas y que no le aceptan la lista, que no puede participar. Decidieron no jugar, no trabajar en estas elecciones. ¿Y por qué bajaron la de Ferroni y no la de González? Es una decisión que tomó la junta partidaria, porque entienden que en la de Verónica González confluyeron prácticamente todos los sectores de San Pedro, de Vamos con Vos, con excepción de Libres del Sur, que presentó una lista aparte. En el Frente Juntos había 5 listas, 3 del PRO, 2 de la UCR. Fueron oficializadas 4, las 3 del PRO, Sancho, Tiramonti, La Falce, y una sola del radicalismo, la oficial, la del Partido Radical, la de la Unión Cívica Radical, la del sector que conduce el radicalismo, que ganó la interna partidaria. Estoy hablando de la lista que encabeza Paola Basso como precandidata a concejal. No aceptaron, no apareció oficializada la lista de Enzo Gravino. Dijo Gravino que, se enteró cuando le pregunté yo si estaba, qué había pasado, dijo que no sabía. ¿No notifica la junta electoral de cada partido a cada Entiendo uno? Que sí, porque además es del 29, y yo le pregunté el otro día por la resolución. Dijo que le iba a consultar, iba a ver, iba a tratar de subsanar la situación.
la veo difícil. Hubo en muchos otros distritos donde quedaron oficializadas las listas oficiales de la Unión Cívica Radical y no una alternativa en la Unión Cívica Radical que provenía de las discusiones de la interna, como pasó en San Pedro con el caso de Gravino. Y una situación similar ocurrió en la del Frente de Todos y que fue un verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el intendente Cecilio Salazar se pasó al Frente de Todos, su partido FE se incorporó al Frente de Todos y conformó una lista porque le dieron la lapicera. La lista oficial del Frente de Todos, la que respalda el Frente de Todos provincial, nacional, la que Máximo Kirchner y el PJ respaldan en San Pedro, es la del intendente Cecilio Salazar. Pero además había 3 listas más. Una con el exintendente Pablo Guacone, que venía del sector de Berni. Otra con Juan Cruz Acosta y Mirta Cardoso, que venían respaldados por la UOCRA. Una tercera, que es la lista que venía organizada por lo que llamamos el pangarismo, porque es la Juan Ismael Jiménez con Pángaro, Esther Noat y con Titín Treyes como primer candidato y Carla Zelaski como segunda, y otros sectores que confluían ahí, como el Partido Comunista, que puso el tercer candidato, que era Roberto Tati Escalzo, o el PTP, el Partido de los Trabajadores del Pueblo, y la agrupación Militancia para la Victoria, que tenía a Elisa Chávez como precandidata. Bueno, esas listas no aparecieron oficializadas. Es más, no solo no aparecieron oficializadas, sino que en el informe de la Junta Electoral del Frente de Todos dice que no pueden ser oficializadas porque tenían insuficiencia de avales. Florencia Sánchez, concejala apoderada de la lista que encabezaba Titín Treyes, dijo que presentaron 599 avales. 599. Sí, los que había que presentar eran poco más de 200. Más del doble. Difícilmente, pues, entre esos 599 avales haya, no sé, 400 que no sirven. ¿no? Claro. Así que esto generó mucha polémica. Florencia Sánchez lo dijo con todas las letras en Radio Cuarentena este viernes. Dijo que para ella es una decisión política de la conducción del Frente de Todos no habilitar las internas. Una decisión que por supuesto no acompaña ni que consideró antidemocrática. Dijo Esther Noat que para ella esta situación era una proscripción. Y es muy grave el concepto de proscripción dicho por un peronista contra otro peronista, porque el peronismo es un partido que fue proscripto durante 18 años en la Argentina, después de que derrocaran a un presidente y con la celebración incluso de elecciones en las que el peronismo no podía participar como partido. Es decir, hubo momentos de presunta recuperación democrática en la Argentina donde había un partido que además era mayoritario que no podía participar. Entonces es una palabra muy fuerte, proscripción, dentro del peronismo. Y también hubo un mensaje que dejó Nicolás Macchia de Colina, hoy funcionario del Gobierno Nacional en San Pedro, es referente del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que también dejó un mensaje muy fuerte respecto de esta situación de un acuerdo a nivel nacional que le impide a otros sectores que no están en consonancia con ese acuerdo participar de las elecciones. Fuerte, seguramente va a haber mucha tela para cortar durante la semana. Hay sectores que dicen que van a intentar subsanar la situación, pero por más avales que presenten, si esto es una decisión política, la decisión está tomada. Lo terrible, acaso, o lo penoso, es que hay una decisión política tomada, acaso, que está disfrazada de tecnicismos. Si no querían una lista interna, no hubiesen habilitado las PASO, que es una ley en la Argentina, ¿no? A eso iba y eso me preguntaba, ¿no? Mientras te escuchaba atentamente, ¿para qué hacen las PASO? Porque es la misma política la que impuso, claro, la que las votó, ¿no? En el tema de hacer las PASO, si después no la quieren. O sea, en definitiva va a terminar siendo para el país un gastadero de plata. Vamos a tener 2 elecciones casi... Va a ser lo mismo. Casi en vano, ¿no? Es raro. Hay espacios que tienen sí sus internas y las van a dirimir, como el caso del frente, el otro frente importante, digo importante en cantidad de votos y en el panorama electoral actual, que es Juntos, que tiene, bueno, tenía 5, ahora tiene 4 listas, ¿no? Así es, Rafa, y cambiamos de tema porque está programado para esta semana, ya comenzó allí en el puerto local, bastante actividad, Rafa, en lo que respecta a carga de buques y tienen que ver con diferentes gestiones que se hicieron en las últimas semanas. Vino el incansable. El incansable, sí, exacto. Vino el incansable de bandera paraguaya. Sí. Va a estar cargando 2.300 toneladas de maíz partido a granel a Uruguay. Es parte de una operatoria que va a continuar en los próximos meses. El objetivo de la empresa que está a cargo es que este mismo buque o otros de la misma empresa
vengan a San Pedro a hacer las cargas y para ir a Uruguay, a Paraguay, como es el caso de este buque el Incansable que va a estar partiendo este fin de semana rumbo a Uruguay. Y lo que vemos allí son las famosas bolsas de porotos. Ah, los porotos negros a Cuba. Así es, los porotos negros a Cuba, que a partir de agosto va a comenzar de vuelta la operatoria, similar a lo que habían sido las anteriores oportunidades. Llegan en tren desde Tucumán, se cargan allí en el puerto, y se confirmó también que va a haber otra operatoria de porotos, pero a Venezuela. Esto estamos hablando a partir de las próximas semanas y los próximos meses en el puerto. Estamos hablando de operatorias que dan mano de obra, trabajo a unas 100 personas. Nos explicaba Mosqueda de una de las empresas que justamente está trabajando. Así que es muy importante para el puerto tener en el transcurso de las próximas semanas y los próximos meses todo este trabajo. Ahora que decís puerto, vuelvo a la política porque el presidente del consorcio de gestión del puerto, Eliseo Almada, asumió esta semana como concejal porque Iván Paz, después del cierre de las listas, decidió tomar una licencia de un mes. Un mes de licencia del 27 de julio al 27 de agosto. No quiere estar Iván Paz en lo que va a pasar en el Consejo Deliberante el 12 de agosto, que es la próxima sesión, cuando se despelote todo el universo que conocemos hasta ahora dentro del Consejo, donde había 2 bloques que después se escindieron en 3, y ahora resulta que en un bloque que se llama Juntos por el Cambio, que preside Iván Paz y en el que están Mónica Otero, Silvini Ver y Juan Garavaglia como parte del partido FE que responde a Salazar, tienen que sentarse en la de enfrente porque ahora son parte del Frente de Todos. Pero en el Frente de Todos, enfrente, hay concejales como Florencia Sánchez y Gastón Casco, que son apoderados de la lista que le bajaron a Titín Treyes, que no van a querer sentarse en esa misma bancada. Así que... ¿Dónde van a poner las bancas? No se pierdan lo que va a pasar. Alguna va a quedar en el pasillo. 12 de agosto es la sesión. Antes, seguramente ese día, vamos a poder contarles qué va a ocurrir con el Consejo Deliberante y las bancas, los bloques. Pero te digo, Iván Paz está de licencia y asume en su lugar, asumió ya Eliseo Almada, que es el presidente del consorcio de gestión del puerto. ¿Te cuento una gran noticia? Sí. Un sanpedrino, 44 años, de quien no vamos a decir o revelar su nombre por ahora, porque no quiere, va a donar médula ósea a una niña australiana de 8 años. No quiere, o sea, ser identificado. A ver, es una grata noticia. Sí, noticia, por una situación de que, bueno, prefiere que se realice justamente la donación y una vez que la niña esté en recuperación pueda justamente sí contar en definitiva quién es él. Nosotros pudimos hablar con este sanpedrino de 44 años. Se trata de un hombre que es, mirá qué paradoja, Rafa, padre de 2 chicos, de 2 niños de 8 y 12 años. O sea, le está donando, y estaba muy contento, le está donando médula ósea a una niña de Australia de miles de kilómetros, que puede ser su hija también, que tiene la misma edad que justamente que uno de sus hijos. La operación va a ser a principios de agosto. Se le sigue diciendo operación, pero ya no es una operación el hecho de donar la médula ósea, sino que de acuerdo a lo que nos explicaban, ya le hicieron los chequeos médicos en el Hospital Británico de Capital Federal, está todo ok. El 8 de agosto le van a hacer esta transfusión de sangre. Lo voy a explicar no en términos médicos, pero le sacan sangre de un brazo, la filtran y la misma sangre vuelve a él, y a partir de ahí es como se hace la donación. Estamos hablando de una posibilidad de donación en millones, ¿no? Uno en 10 millones, Rafa. Uno en 10 millones. Uno en 10 millones la compatibilidad que hay, o que al menos en este caso había entre este sanpedrino de 44 años y la niña australiana de 8 años, que obviamente necesita este trasplante de médula ósea para sobrevivir. Y cuento lo último. Este hombre de 44 años es habitualmente donante de sangre, y en 2016, cuando fue en el marco de una campaña a la sociedad al centro de comercio, una campaña del Garrahan, le dijeron, ¿te querés anotar para donar médula ósea? Bueno, sí, nunca ya que estoy. Claro, nunca lo habían llamado. Se dio la oportunidad en esta ocasión, le hicieron estudios, dio que era compatible con esta niña de Australia. Los estudios de él fueron analizados en Estados Unidos, ¿no? Para entender un poco, ¿no?, la complejidad de lo que estamos hablando. Dio compatible, como decía, uno en 10 millones. Y finalmente, como decía, los primeros días de agosto se va a concretar esta donación de médula ósea de un sanpedrino a una niña de Australia. Y para destacar la importancia que tiene donar, ¿no? Así que eso es un mensaje súper interesante. Nos pasamos a los policiales, Emil, porque esta semana hubo un montón de situaciones vinculadas a la modalidad de asalto que conocemos como la de motochorros. Parece que fueron los mismos. Parece que los delincuentes anduvieron de aventura motochorra durante toda la semana, porque hubo un montón de casos y de situaciones
que contamos de gente que fue asaltada por jóvenes a bordo de una moto que les arrancaban, los abordaban para robarles. Hubo un caso muy particular que entiendo que es el que llegó a los medios nacionales a partir de este video que publicamos nosotros, en el que se ve, ahí ven a los motochorros que pasan, se bajan, no vemos cómo se bajan, pero la chica corre porque la corren, se escapa el perrito, tira la bolsa, cae al piso, se lastima. El perro queda tirado, le roban la bolsa en la que había salido a hacer los mandados. No tenía nada, o sea, tenía las 2-3 cositas que compró en la despensa. De hecho, a la joven no le sacaron nada cuando el delincuente se acerca, sino que evidentemente también en el apuro ahí, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió al mediodía. Claro. En una zona donde circulan personas. De hecho, allá atrás se ve, por ejemplo, que venía otro vecino corriendo para ayudar a la víctima y solo se llevaron la bolsa. Ni siquiera, claro. No, es lo único que tenía, o sea, tenía la bolsa, la llevaron. Como otra mujer terrible, que le robaron, había cobrado su sueldo de la semana y venía con plata que tenía del hijo que era el cumpleaños a hacer unas compras al centro. No llegó, tenía que ir al supermercado y a comprar cosas para el cumpleaños del hijo. No llegó porque unos motochorros le arrancaron la cartera fue en Saavedra, casi pasando Botaro, cuando venía en dirección al centro. En el marco de la investigación de las causas por motochorro hubo allanamientos esta semana. Fueron al hermano indio a la casa de un conocidísimo delincuente que tiene múltiples entradas en la comisaría. No lo encontraron, no encontraron nada. Y después fueron a otro domicilio de Cabrera al 2400, bien, Emir. Allí sí encontraron cosas vinculadas a diversos ilícitos perpetrados bajo la modalidad motochorro. Le secuestraron la moto que fue reconocida como la que utilizaban para este tipo de hechos. Lo aprendieron y va a ser sometido a ruedas de reconocimiento. ¿Es esa misma moto que veíamos ahí? No, es una moto roja la que secuestraron. Secuestraron, además fue el día que ocurrió este hecho que nosotros veíamos ahí, ya habían detenido al muchacho y le habían secuestrado la moto. Así que eran otros motochorros. Encontraron una pelota de básquet que le robaron a una persona en el marco de un robo, digamos, le arrancaron la mochila, tenía una pelota de básquet, y encontraron otras cosas que le habían robado a una chica, atención, en 9 de julio Rivadavia. 9 de julio Rivadavia es en la subida, ya subiste, ya estás ahí a la altura del Hogar Gomendio. La subida al Náutico. Sí, pero es a una cuadra de donde está el vacunatorio y donde hay policía permanentemente. Continuamente. Es impresionante. También seguramente esos elementos van a ser reconocidos por las víctimas para la devolución, pero hemos tenido una semana muy, muy activa en materia de asaltos bajo la modalidad motochorro. Y también fue una semana activa en lo que respecta a otros hechos delictivos. Uno muy curioso, Rafa, fue el que contrató un flete para ir a robarse una heladera. Tremendo. Impresionante. Vos sabés que la semana pasada contamos uno de Riotala, de uno que robó rieles del ferrocarril. Exacto. Y también contrató un flete para llevarlo. Bueno, en este caso se dio una modalidad similar. Este delincuente contrató un flete, fue hasta la casa, se llevó la heladera, una heladera grande, importante, no estamos hablando de una heladera bajita, livianita, por decirlo. Bueno, de hecho había contratado un flete para llevársela. Pero Mir, la cuestión es esta, el tipo contrata un flete, el fletero tiene que ir en la camioneta desconocida hasta el domicilio donde le dice, o sea, bancame que tengo que romper la puerta para abrir, así, ¿cómo fue? Bueno, eso es también lo que estamos investigando respecto de cómo entró. El fletero, de acuerdo a lo que pudimos dialogar, desconocía de esta situación. De hecho, en ningún momento sospechó de que se trataba de un robo. Pero bueno, mientras estaba en medio del traslado y ya a varias cuadras del lugar donde se habían llevado la heladera, fue interceptado por la policía. El morador, obviamente esta persona, el delincuente, tenía datos porque fue a la casa en el momento en que no estaba, que estaba trabajando la víctima, pero bueno, por suerte la pudo recuperar. Esta semana también fue víctima de un asalto un mensajero en momentos habitual de su trabajo, cuando iba a llevar un pedido, le robaron la moto. Así es, hay mucha preocupación, Rafa, en el rubro, porque recordemos que ya hace un par de semanas, unos meses, el caso de Rubén Solís, sí, claro. Recordarán aquel motoquero en el que finalmente a través de una campaña se le logró comprar la moto. Este nuevo hecho ocurrió a principio de esta semana en
inmediaciones de la Escuela 3, allí en calle Balcarce al 2000, al 1000, calle Balcarce al 1000, allí donde estamos viendo en pantalla. Balcarce y las provincias. Balcarce y las provincias, claro. Exactamente. De hecho, bueno, este hombre también de 44 años nos contaba que él fue por calle las provincias, llevaba una pizza a la casa de una persona que había hecho un pedido, vio que había dos jóvenes menores de edad, lo identificó así, dijo que eran menores de edad, que eran adolescentes, claro, que pasaron delante de él, no sospechó, dice me confié en este caso, y cuando se bajó, abrir la caja, lo increparon, lo amenazaron, se hicieron, ¿viste cuando simulan como que tienen una navaja, un cuchillo? Claro. Bueno, hicieron a través de esa maniobra, el motoquero se asustó, se cayó, se subieron a la moto y se la llevaron, y bueno, a partir de allí la preocupación de este trabajador que decía, bueno, tengo que juntar ahora 200.000 pesos para poder volver a trabajar. Y a partir de ahí la preocupación por lo que consideran ellos la falta de seguridad. Hay barrios a los que no ingresan ya hace mucho tiempo. Es terrible, porque es cierto, hay gente que no puede pedir comida porque viven en lugares donde los mensajeros ya no quieren ir, porque no pueden ir, porque les roban. Porque les roban la moto, porque les roban la recaudación, o porque les roban incluso la comida que están llevando. Es impresionante, es una cosa, pero pues muy difícil de abordar, y no hay una respuesta a la mano, digamos, para el asunto, ¿no? Y lo que termina pasando es como pasó con los remiseros, con los taxistas, con los distribuidores de mercadería, que hay lugares a donde no quieren ir. No quieren ir, y hay vecinos que obviamente se quedan sin servicio. Y si bien ahora, en estos tiempos de pandemia está todo más flexibilizado, recordemos, Rafa, que hubo muchos meses, claro, en que nadie ni siquiera podía salir de la casa, y que se dependió del trabajo de estas personas que eran esenciales. No quiero que nos vayamos de este resumen semanal de noticias de la opinión y sin galera, Emil, sin viajar a Tokio. Nos vamos a Japón porque este viernes terminó la participación de los timoneles que entrenan los sanpedrinos. Estamos hablando del chileno Clemente Segel, terminó 22º. En la clase Laser, el argentino Francisco Guaraña terminó 24º. Ninguno clasificó a lo que es la carrera por medalla, que va a ser el domingo, pero por eso justamente terminaron su participación. Falta una regata, pero ya hay campeón olímpico en la clase Laser, que es la clase en la que Julio Alzogaray brilló durante tantos años. Allí lo vemos, en este caso a Clemente Segel, anteriormente lo veíamos a Francisco Guaraña. El australiano Wern ya ganó, sacó más de 20 puntos de diferencia, que es el máximo que se puede sumar en la carrera por medallas, entonces se quedó con el título. Faltan horas, poco más de 24 horas para lo que va a ser el debut también de Brenda Rojas. Domingo 21:30 van a comenzar las series del K1 200 metros. Todavía no se oficializó en cuál va a estar Brenda de las primeras 5 series, pero lo cierto es que esta joven sanpedrina, que allí vemos ya cuando estaba en Japón, ¿no? En Shimosuba, donde estuvo entrenando, llegó esta semana a la Villa Olímpica. Estoy perdido con el horario. Cuando decís domingo 21:30, me quedo atento el domingo 21:30 de la hora argentina. Horario Argentina. Se da una particularidad. Brenda Rojas va a remar el 2 de agosto en Japón. Sí. Y el 1 de agosto en Argentina. Ah, claro, porque son las 9:30 del otro día, de la mañana del lunes, en Japón, cuando comience la competencia. Van a ser las 21:30 del domingo. Claro, ahí va. Se da esa particularidad y es bastante curioso, porque también a veces cuesta identificar cuándo es el momento, ¿no? Sobre todo en los horarios de la noche, porque cuando aquí en Argentina son a partir de las 20, que es cuando comienzan en Japón las competencias, en Japón es un día más. Claro. Bueno, es lo que le va a pasar a Brenda Rojas. Más allá del resultado que obtenga, lo venimos diciendo en la opinión, no es candidata a lograr una medalla. Eso hay que dejarlo bien claro para que ningún sanpedrino por ahí se desilusione, claro, o ande diciendo, pero no ganó. Bueno, la clasificación de Brenda Rojas a los Juegos Olímpicos ya fue algo histórico, no solo para San Pedro, sino también para Argentina, y desde el momento que empiece a remar allí en Tokio, se va a convertir en la única, insisto, palista mujer en competir en 2 Juegos Olímpicos, que no es para nada un dato menor. No vamos a hablar en este resumen de la performance de la selección argentina de básquetbol. Nosotros con Emir la venimos siguiendo. Mejor hablemos del rugby en San Pedro. Sí. Vamos a hablar del rugby, Rafa, porque es una de las actividades que después de esta segunda ola se va a reactivar. Este fin de semana, Tiro Federal vuelve a jugar en la urba después de 621 días.
621 días sin jugar. Sí, es un año y 200 días, un poquito más de 200 días. Es impresionante. Pero bueno, lo cierto es que Tiro Federal vuelve al ruedo a partir del próximo fin de semana, del segundo fin de semana, lo que sería de agosto, el 7 y 8. Ya la mayoría de los deportes de conjunto van a tener actividad en San Pedro, entre ellos el torneo de la Liga Sanpedrina, que se pospuso el inicio para esa fecha. Así que de continuar, y volviendo un poco al principio de este resumen, ¿no? De continuar sobre todo el tema del operativo de vacunación, que se siga flexibilizando también algunas cuestiones. Recordemos que estamos en fase 3, el deporte ha sido flexibilizado, claro, en general, pero insisto, a partir de esta semana ya se empieza a ver competencia nuevamente y se empieza a volver de a poquito, si se quiere, la normalidad. Esperemos no tener que volver para atrás. Por supuesto, toda esta información la pueden encontrar en www.laopinionsemanario.com.ar. Los invito, como siempre, a suscribirse, también a sumarse a Sin Galera TV, que es nuestro canal en YouTube, donde estamos transmitiendo las 24 horas. También los invito a sumarse al Instagram de Sin Galera, donde pueden encontrar historias con las noticias de la actualidad de San Pedro. Impresionante el diseño. ¿Te gustó? Sí, de las historias. A mí también, es para felicitar. Aparte es muy práctico, porque ¿viste? Vos te pones las historias, haces el dedito para arriba, lees la noticia, volvés y ya está. A la que te interesa vas, la lees y volvés. Totalmente. Me pareció genial, así que los invito también ahí. Y por supuesto, los convocamos para quedarse a mirar Sin Galera de este sábado, que como todos los sábados marcará el pulso periodístico de la semana en San Pedro. Nosotros, Emir, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.